16 de diciembre de 2016, Rusia estaba de luto. 64 integrantes del coro del Ejército Rojo habían muerto al estrellarse en el Mar Negro el avión en el que viajaban. La orquesta coral, que lleva más de 80 años interpretando los clásicos del repertorio revolucionario, es uno de los últimos testigos vivos de la Gran Guerra Patriótica, es decir, el combate que llevó a cabo el Ejército Rojo contra el nazismo a costa de 10 millones de muertos. El Ejército Rojo, la Gran Guerra Patriótica. El 22 de junio de 1941 dio comienzo la Operación Barbarroja, nombre en clave dado por Hitler a la invasión de la Unión Soviética. 3,5 millones de soldados de la Wehrmacht invadieron la Unión Soviética. Fue una sorpresa total, como demuestra el boletín informativo que Radio Moscú emitió aquel día. Aquí Moscú. Aquí Moscú. Últimas noticias. La industria textil ha vuelto a superar los objetivos del programa. Se espera que la cosecha de trigo sea abundante este año, aunque la siega va a empezar más tarde de lo esperado. Y ahora pasemos a la gimnasia. Estiramos los brazos, nos inclinamos, 1, 2, otra vez. 1, 2, 1. La operación pilló totalmente por sorpresa al alto mando soviético. El general Timoshenko, paralizado, no se atrevía a despertar a Stalin y delegó la tarea en su segundo, el general Zhukov. Al otro lado del teléfono, Stalin solamente dijo: "Convoque al Politburó en el Kremlin". Frente al peligro, Stalin solo tenía una respuesta: represión. Ordenó detener y fusilar a los oficiales de alto rango que no habían sabido detener la ofensiva alemana. Para tener mayor control de las tropas, Stalin designó en cada unidad comisarios de la NKVD, la policía secreta. Oficialmente era para subir la moral de los soldados. En realidad, la NKVD informaba sobre la mínima discrepancia y castigaba cualquier forma de traición y derrotismo. No era la primera vez en su breve historia que la Unión Soviética utilizaba este tipo de medidas excepcionales. La guerra civil estalló tras la revolución bolchevique. En noviembre de 1918, al inicio de la guerra civil, Lenin nombró a León Trotsky comisario de Asuntos Militares. No tenía ninguna competencia militar, pero era un organizador nato. Su misión era una auténtica proeza: derrotar a los ejércitos del zar al mismo tiempo que a la coalición internacional, que se había aliado contra el joven Estado comunista. Trotsky debía formar un ejército con urgencia.
El Ejército Rojo de Obreros y Campesinos debía estar formado por voluntarios, un pueblo armado sin rangos ni alto mando. Los oficiales serían elegidos democráticamente. Pero en 2 meses, solo 150.000 hombres acudieron a las oficinas de reclutamiento. No era suficiente. Trotsky comprendió que los ideales de la revolución no podían aplicarse en esas circunstancias. Se decretó la movilización general obligatoria. Los reclutas no tenían experiencia con armas. ¿Quién iba a instruirlos? ¿Quién iba a dirigirlos? Trotsky decidió reclutar exoficiales zaristas que tuvieran experiencia en la supervisión de tropas, pero se topó con la oposición de Stalin, que aún seguía siendo solo un comisario del pueblo. Y creía que confiar la seguridad del régimen a los enemigos de la revolución era un disparate. Al final llegaron a un acuerdo: designar a unos comisarios políticos que fuesen a la vez agentes de control, instructores y delegados del personal para vigilar a los oficiales zaristas. No se puede construir un ejército sin represión, escribió Trotsky. No podemos conducir a la muerte a una multitud de hombres si el mando no cuenta con la pena de muerte en su arsenal. A pesar de la estricta supervisión, cientos de miles de soldados hambrientos y mal equipados desertaron. En 1920, 2 años después de su creación, el Ejército Rojo afirmaba tener 3 millones de soldados. En realidad, no tenía más de 700.000. Sobre el terreno, los abusos colectivos sumieron a la población en el horror. El Ejército Rojo respondió al terror del ejército zarista, con más terror. Aldeas incendiadas o arrasadas, ejecuciones sumarias, violaciones sistemáticas. Capturaban a las mujeres más jóvenes para ser esclavas sexuales. Para proporcionar víveres a los soldados, se crearon las brigadas de requisa, que se apropiaban de los cereales provocando revueltas campesinas. En octubre de 1920, estalló una insurrección en Tambov, a 300 kilómetros al sur de Moscú. Los habitantes lincharon a la brigada de requisa. Para sofocar la revuelta, Lenin recurrió a un exoficial zarista, Mikhail Tukhachevsky. El joven soldado había demostrado su valía al aplastar un motín de marineros en el puerto de Kronstadt. Tukhachevsky, que había recibido plenos poderes de Lenin, llevó a cabo una represión cruenta en Tambov. El Ejército Rojo no solo luchaba contra un ejército enemigo, sino también contra la población local. Tukhachevsky dio órdenes de una crueldad despiadada. Orden del día número 171. Fusilar in situ, sin juicio, a cualquier ciudadano que se niegue a dar su nombre. Fusilar in situ, sin juicio, al primogénito de las familias de bandidos. El oficial soviético ordenó disparar obuses con gas tóxico sobre los campesinos. Las familias rebeldes fueron enviadas a Siberia. Otras fueron internadas en campos de concentración dirigidos por el Ejército Rojo. En 1922 se completó la resovietización de Tambov.
La guerra civil también había terminado. La guerra supuso el bautizo de fuego para una generación de soldados y oficiales. Zhukov dirá: la guerra civil ha convertido al país en un campamento militar. Así ha sido posible concentrar toda la economía nacional en objetivos militares. Cuando en 1941 Alemania invadió la Unión Soviética, el país militarizado estaba al límite de sus fuerzas. En los primeros días de la invasión, los alemanes, avanzando en 3 frentes, rompieron todas las líneas soviéticas. En el Ejército Rojo reinaba la desorganización a todos los niveles. Las conexiones estaban cortadas. No había nada previsto. Boris Vasiliev, recluta voluntario de 17 años, se perdió en medio de los combates. Aquella mañana nos despertó un estruendo ensordecedor. Los disparos llegaban de todas partes. Fuimos corriendo al bosque donde estaba nuestro regimiento. Solo 4 de nosotros conseguimos llegar sanos y salvos. La primera semana de la invasión, un soldado ruso moría cada 2 segundos. 200.000 murieron en combate y más de 100.000 fueron hechos prisioneros. El 26 de junio de 1941, Minsk, capital de Bielorrusia, cayó en manos de Alemania. La Wehrmacht ganaba terreno cada día. En Moscú, Stalin le confió a Molotov su mano derecha. Lenin nos dejó un gran legado y nosotros lo hemos echado a perder. Stalin sabía mejor que nadie que el Ejército Rojo no era ni la sombra de lo que había sido, y con razón. Unos años antes lo había aniquilado. En 1936, Tukhachevsky, el exoficial zarista que había restablecido el orden en Tambov, apodado el Pequeño Napoleón, fue nombrado comisario adjunto de defensa. Venerado por sus soldados, hizo del Ejército Rojo uno de los mejores del mundo. Pero al denunciar la amenaza que representaba Hitler, Tukhachevsky obstaculizaba los planes de Stalin, que quería un acuerdo de paz con Alemania. Stalin decidió silenciarlo. Para conseguirlo tendría que deshacerse también de los hombres del mariscal. El 11 de junio de 1937, Tukhachevsky fue detenido y condenado a muerte junto a otros 8 destacados comandantes. Los ejecutaron esa misma noche.
Fue el comienzo de la purga de militares. 4 de los 5 mariscales del Ejército Rojo, 14 de sus 16 generales, así como 11 comisarios políticos, siguieron a Tukhachevsky a la tumba. Hasta el coro del Ejército Rojo, creado en 1928 para celebrar el 10º aniversario de la Revolución, quedó diezmado. En total, 75.000 de los 80.000 oficiales del ejército soviético desaparecieron en las purgas que duraron hasta el mes de marzo de 1939. Para sustituir a los oficiales de alto rango desaparecidos en las purgas del Gran Terror, unos 1000 jóvenes oficiales ascendieron a general en 1940. Entre ellos, Zhukov, que quizás se salvara por su origen modesto, o Konev, que consiguió ocultar las propiedades de su familia. De esta promoción de 1940 salieron la mayoría de los jefes del alto mando nombrados en 1941. Cuando la Wehrmacht invadió el territorio soviético, los oficiales seguían paralizados por los efectos de la purga. Todos tenemos muy presente 1937, dijo Zhukov. Los más experimentados intentaban pasar desapercibidos y evitaban tomar iniciativas. Los generales eran imprecisos sobre las operaciones. Le escondían a Stalin las retiradas o las derrotas. Sabían que si daban el mínimo paso en falso, irían directos al pelotón de ejecución. No tenían ninguna necesidad de perder batallas. Bastaba con que se olvidasen de enviar uno de los 2 informes diarios. 2 semanas después del inicio del conflicto, el 3 de julio de 1941, Stalin dirige un discurso radiofónico a los soviéticos. Era la primera vez que lo hacía desde el comienzo de la invasión alemana. Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas, hombres de nuestro ejército y de nuestra marina, me dirijo a vosotros, amigos míos. La guerra contra Alemania no es una guerra ordinaria, no es solo una guerra entre 2 ejércitos, es también la gran guerra del pueblo soviético contra las fuerzas del fascismo alemán. Para compensar las pérdidas, Stalin decretó la movilización general. Los soviéticos y soviéticas en edad de combatir acudieron masivamente a las oficinas de reclutamiento. Elena Kudina era una de ellas. Stalin se dirigió a nosotros llamándonos hermanos y hermanas. Y de golpe, todo el mundo olvidó el rencor y el resentimiento. Aunque mi tío estaba prisionero en un gulag, mi madre nos dijo: defendamos primero la patria, lo demás puede esperar. En un país que proclamaba la igualdad de sus ciudadanos, entre 500.000 y 1 millón de mujeres fueron enviadas al frente. Enfermeras, cocineras, operadoras, mecánicas y también tanquistas y fusileras. Al incorporarse al ejército, las jóvenes como María Morozova se encontraban con un universo hecho por y para los hombres. En cuanto nos vio, el comandante montó en cólera. Ya me han endosado a las chicas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Una compañía de ballet? Esto es la guerra, no un baile. Nos sentimos insultadas. ¿Por quién nos había tomado? Nosotras estábamos allí para luchar.
Otoño de 1941. El Ejército Rojo se batía en retirada en todos los frentes. Stalin era el primer responsable de las derrotas militares. No había dejado de lanzar contraofensivas en una posición débil, alterando el trabajo de sus generales, reemplazándolos constantemente en su obsesión por dar con los traidores. La escasez se dejaba sentir en todas partes. Zhukov escribió en sus memorias: por increíble que parezca, teníamos que mendigar la munición. Teníamos orden de utilizar como máximo 2 cartuchos diarios, aunque estuviésemos en pleno combate. Para los soldados soviéticos, la situación parecía desesperada y empezaron a rendirse en masa al invasor. A finales de septiembre de 1941, más de 2 millones fueron hechos prisioneros. Los nazis consideraban infrahumanos a los soldados del Ejército Rojo y mantenían a los prisioneros en unas condiciones espantosas, dejándoles incluso morir de hambre. El soldado Igor Trapichine recuerda: en el campo de prisioneros vi cosas horribles. Había peleas a muerte para quitarle a un tipo el pan que estaba masticando. Los alemanes nos decían que solo nos quedaban 3 meses de vida, pero empezamos a morir mucho antes. A partir de mediados de julio de 1941, las SS entraron en los campos para seleccionar los elementos indeseables. Judíos, comunistas e intelectuales fueron sistemáticamente eliminados. A mediados de octubre de 1941, los alemanes estaban a 200 kilómetros de Moscú. El metro dejó de circular. La ciudad contenía la respiración. Algunas instituciones, como el cuerpo diplomático, fueron evacuadas a la frontera de Kazajstán. Para engañar a la fuerza aérea enemiga, cubrieron el Teatro Bolshoi y el Kremlin con grandes lonas que tenían edificios de viviendas impresos. La llegada anticipada del invierno dio un respiro a los soviéticos. Stalin aprovechó la oportunidad para dejar huella en los soldados. El 7 de noviembre de 1941 organizó un gran desfile por el aniversario de la Revolución. Camaradas del Ejército Rojo, el mundo entero ve en vosotros la fuerza capaz de aniquilar a las hordas de bandidos del ejército alemán. Debéis llevar a cabo una misión colosal de liberación. Sed dignos de dicha misión.
Un sentimiento olvidado, el patriotismo, reavivó las esperanzas de los soviéticos. Mi corazón estaba como loco, recuerda a Grigori Pomeranz, estudiante de filosofía. Latía fuertemente. Notaba el latido de los otros corazones. Dejé de pensar y me dejé llevar por la voluntad colectiva. El 15 de noviembre de 1941, la Wehrmacht solo estaba a 20 kilómetros del Kremlin. Pero el hielo impidió el avance de los alemanes. Por la noche, las temperaturas descendían hasta los 30 grados bajo cero. El aceite de los motores se congelaba. Los aviones de la Luftwaffe no podían despegar. El reabastecimiento era cada vez más escaso. La Wehrmacht se quedaba sin combustible y sin guantes. El 1 de diciembre de 1941, Zhukov llamó a Stalin. El enemigo está agotado, le dijo. A los 3 días, lanzó una contraofensiva. Su ejército tenía un aspecto lamentable. Unos pocos soldados de infantería, artillería y un puñado de tanques. Para compensar la debilidad de sus tropas, Zhukov echó mano de la estrategia militar. Hemos acorralado a los alemanes alrededor de la capital, escribió. Repetiremos la maniobra en Stalingrado y los alemanes volverán a morder el anzuelo. La estrategia de Zhukov hizo huir en desbandada a los alemanes. El Ejército Rojo descubrió entonces las atrocidades que habían cometido los nazis. Los soldados soviéticos ejecutados sumariamente, los bosques de ahorcados que dejaron tras de sí, exigían una justicia expedita. Antes de fusilarlos, el Ejército Rojo juzgaba in situ a los traidores, esos soviéticos que se habían pasado al enemigo. Los regimientos fascistas han intentado tomar la capital en vano. Gracias a la reacción de los valerosos soldados del Ejército Rojo, el plan de Hitler para sitiar y tomar Moscú ha fracasado estrepitosamente. Zhukov, el salvador de Moscú, se convirtió de la noche a la mañana en un héroe nacional. La victoria soviética hizo renacer la propaganda. El cine y las noticias acercaron a los soviéticos a su ejército. Las comedias divertían al público burlándose del enemigo. Las películas bélicas exaltaban el valor de los soldados. Boris Vasiliev, lisiado a causa de la explosión de una mina, no podía creer lo que veía.
En las películas de guerra los soldados se lanzan al ataque gritando «Por la patria, por Stalin». En realidad, lo que yo escuché, sobre todo, fue «hijo de puta». Restablece la conexión y sigue disparando. Pacha. Pacha. ¿Qué te pasa? Pacha. Темная ночь, только пули свистят по степи. La relación entre el frente y la retaguardia se limitaba a las cartas que intercambiaban los soldados y sus familias. 45.000 vagones cargados con la correspondencia de los soldados cruzaban a diario la Unión Soviética. El correo era una cuestión principal y un objetivo de la propaganda. En la unidad de Danil Alchiv, el oficial político apodado Papá Snitov por sus hombres, era el encargado de escribir a los padres. Los reclutas siempre eran ejemplares y su combate heroico. Cuando los soldados le pedían explicaciones, siempre les contestaba: para cada madre, su hijo debe ser el mejor soldado. En cuanto a las cartas enviadas por los familiares, estaban sometidas a la censura de la NKVD, que eliminaba cuidadosamente las dificultades de la vida en la retaguardia, como las penurias, los refugiados que dormían en el suelo, el fallecimiento de un familiar o de un vecino. El 6 de enero de 1942, aprovechando su victoria en Moscú, Stalin intentó una atrevida maniobra militar. Alineó a 5 millones de soldados antes de lanzar 10 contraofensivas a lo largo de todo el frente. Todas fracasaron. Mientras tanto, las condiciones de vida de los soldados se iban deteriorando. El habituallamiento priorizaba las entregas de vodka en detrimento de los alimentos. Extenuados por los combates y el frío glacial del invierno, los soldados eran presa de piojos, enfermedades y de la desnutrición. Algunos llegaron a comer carne humana, como narra Danil Alchiv. En nuestro ejército la desnutrición era tan grave que hubo casos de canibalismo, incluso en nuestra división. En el invierno de 1942 estábamos a 41 grados bajo cero. Un soldado encontró un cadáver, se lo llevó a un sótano y se lo comió. Fue fusilado delante de sus compañeros. Los soldados sabían que si eran hechos prisioneros, serían acusados de traición. Tras su puesta en libertad, serían ejecutados o enviados al Gulag. Por eso, algunos de ellos, incluidos los generales, prefirieron ponerse al servicio del enemigo y apostar por una victoria de Alemania. El general Blasov, héroe de la batalla de Moscú, fue hecho prisionero en julio de 1942. Una presa de primera para los alemanes, que consiguieron convencer al general soviético. Le encomendaron el mando del ORA, Ejército de Liberación Ruso formado por prisioneros soviéticos.
Los hombres de Blasov, los Blasovtsi, junto con los auxiliares voluntarios rusos, ucranianos o bálticos, estaban a cargo de los trabajos más despreciables. La mayoría estaban asignados a la supervisión de guetos y campos de exterminio, o formaban parte del personal de los escuadrones de ejecución itinerantes, a cargo del genocidio de judíos. Los judíos que lograron escapar de las ejecuciones masivas reforzaron los grupos de partisanos que en la retaguardia de las tropas soviéticas acechaban a los soldados de la Wehrmacht. Escondidos en los bosques y en los pantanos de Ucrania y de Bielorrusia, entablaron una guerra de guerrillas, de sabotajes y operaciones de comandos. Baruch Shub perdió toda su familia en la Shoah. Participó en la resistencia del gueto de Vilnius, antes de unirse a un batallón de partisanos judíos en el bosque de Rudniki. Hacíamos descarrilar trenes, saboteábamos las transmisiones alemanas cortando los cables telefónicos o telegráficos, volábamos puentes. Me sentía orgulloso de poder ser útil y vengarme de los fascistas. La resistencia minaba la moral de los alemanes. También recuperó el prestigio del ejército regular, que había sido derrotado en todos los frentes. Los grupos se multiplicaban fuera de Moscú. Ahora le tocaba al Kremlin formarlos, entrenarlos y emitir una orden general para coordinar sus acciones. Para integrarlos en la propaganda del régimen, enviaron a los bosques de Bielorrusia a unos operadores de cámara para filmarlos. Verano de 1942. Los alemanes estaban a las puertas de Stalingrado. La ciudad, que lleva el nombre del dirigente supremo, es un nudo ferroviario y un puerto fluvial. Tomar la ciudad permitiría a Hitler cortar el suministro de combustible y material de guerra al Ejército Rojo. El sexto ejército del general Paulus entró sin dificultad en Stalingrado. A pesar de la debilidad de las tropas soviéticas, un hombre contenía el avance de la Wehrmacht. El teniente general Chuikov, que había tomado el mando del 62º ejército, había luchado en la Guerra de España. Tenía experiencia en el combate en zona urbana y organizó la resistencia. Chuikov suministraba continuamente provisiones a sus tropas, formaba comandos que pasando por las alcantarillas tomaban a los alemanes por la espalda. Chuikov transformó a los soldados de infantería en francotiradores. A finales de septiembre de 1942, los alemanes estaban estancados.
Sin embargo, la victoria estaba aún lejos. Stalin llamó a Zhukov, que empezaba a ser apodado el bombero del frente, para restablecer la situación. Bajo su mando, las fuerzas soviéticas atacaron el punto débil de las líneas alemanas, los ejércitos rumanos aliados al Tercer Reich. El plan de Zhukov, cuyo nombre en clave era Operación Urano, consistía en rodear y aislar al Sexto Ejército en Stalingrado. El 31 de enero de 1943, el general Paulus se rindió a los soviéticos. A pesar de tener unas pérdidas considerables, el Ejército Rojo consiguió la victoria. El periodista Alexander Berth resume el estado de ánimo. Todos sentían un profundo orgullo nacional. Por fin veían que tantos sacrificios y sufrimientos no habían sido en vano. El recuerdo de la guerra civil se iba desvaneciendo. La Gran Guerra Patriótica era el nuevo cemento de la sociedad. Tras la victoria en Kursk, el 23 de agosto de 1943, el Ejército Rojo ya no perdió terreno. De camino hacia Berlín fue liberando una a una todas las ciudades a su paso. El Ejército Rojo recuperó la iniciativa estratégica. Las autoridades militares decidieron entonces crear una unidad de francotiradores femenina. Algunas, como Lyudmila Pavlichenko, destacaron por la precisión de sus disparos en medio del combate. Roza Shanina tenía solo 17 años cuando fue a la escuela de francotiradoras junto a otras 700 compañeras. Les cortaban el pelo y les daban uniformes masculinos de tallas grandes. El entrenamiento era duro. Se despertaban a las 6. Tenían clases teóricas y de balística. Luego 6 meses de formación de tiro antes de ir al campo de batalla. Roza Shanina se convirtió rápidamente en una aguerrida asesina. En pocas semanas contaba con unas 20 víctimas en su haber. Escribió en su diario: "Desde que llegué al frente no he pasado ni un minuto sin tener sed de luchar. Oh, Dios mío, ¿por qué soy tan rara? Daría todo, hasta la vida, para saciar esta locura que me tortura, que no me deja dormir por la noche". La propaganda la ponía por las nubes. Su rostro aparecía en la primera página de los periódicos. Shanina era toda una celebridad. En el otoño de 1944, el periodista Ilya Ehrenburg escribió: "La madre rusa que dio a luz a una hija honrada con tanta gloria y nobleza puede estar orgullosa". La propaganda también utilizó el coro del Ejército Rojo para subir la moral de las tropas. Desde el inicio del conflicto, el conjunto musical se trasladó a todos los frentes.
El coro del Ejército Rojo dio más de 1500 espectáculos, bajo las bombas, en las trincheras, en los hospitales militares. Su director y creador, Alexandre Alexandrov, compuso un canto que Stalin adoptó como himno nacional de la Unión Soviética el 15 de marzo de 1944. Mientras el Ejército Rojo continuaba su camino hacia Berlín, Stalin dictó un nuevo reglamento alabando el espíritu de iniciativa. Puede resumirse en una frase: persigue al enemigo donde quiera que se encuentre en una posición débil. En Polonia, los soviéticos descubrieron el campo de Majdanek el 24 de julio de 1944. Las tropas del Ejército Rojo fueron las primeras en entrar en un campo de exterminio. Más de 200.000 personas fueron asesinadas allí. 80.000 eran judíos. Los operadores de cámara filmaron a los prisioneros que estaban en mejores condiciones, así como la máquina de muerte nazi. Los alemanes habían huido a toda prisa, sin haber tenido tiempo para destruir la cámara de gas. El 27 de enero de 1945, los soviéticos llegaron al campo de Auschwitz. Sabíamos que era un campo similar al de Majdanek, por el que había pasado nuestra división, recuerda el sargento de artillería Iván Sorokopud. Al entrar vimos a unos 12 esqueletos vivientes que apenas se movían, desprendían un olor pútrido. Cuando regresamos al camión, estuvimos media hora sin que nadie pudiera decir ni una palabra. Solo se nos escapaban insultos a los nazis. Son una basura abominable. Los cámaras llegaron demasiado tarde al campo y recrearon la liberación de Auschwitz a posteriori. Los habitantes de las inmediaciones, caracterizados como los deportados, recibían con entusiasmo a los soldados del Ejército Rojo. La película estaba tan lejos de la realidad que nunca llegó a proyectarse. El 4 de febrero de 1945, Stalin se reunió con Churchill y Roosevelt en Yalta para preparar el periodo de posguerra. Definieron a grandes rasgos las zonas de influencia en Europa, las zonas de ocupación en Alemania y la creación de Naciones Unidas.
Stalin quería a toda costa adelantarse a sus aliados y ser el primero en llegar a Berlín. El Ejército Rojo entró en Alemania. Su consigna: acabar con el orgullo de la raza alemana. De camino a Berlín, los saqueos se convirtieron en algo normal. Leonid Rabichev daba esta explicación. Entrábamos y cogíamos lo que queríamos, radios y ropa. En Rusia no teníamos nada, absolutamente nada. Nos llevábamos sobre todo relojes. Le quitábamos el reloj a todo el mundo. Al pillaje se sumaron las violaciones. Entre enero y julio de 1945, casi 2 millones de alemanas fueron víctimas de violaciones. Leonid Rabichev nunca pudo olvidar la suerte que corrieron las mujeres a las que encerraron en la iglesia de un pueblo. 5 tanques nuestros irrumpieron y dispersaron a los centinelas. Entraron en la iglesia y empezaron las violaciones. Se escuchaba desde la ciudad. Vinieron todos los soldados. A alguien se le ocurrió lanzar desde lo alto de la iglesia a las mujeres que perdiesen el conocimiento. Duró 3 o 4 horas. A lo largo de las batallas que la llevaron a Alemania, la francotiradora Roza Shanina perdió toda sensibilidad. Escribió lo siguiente con respecto a las violaciones: me da igual que se venguen de las alemanas. De todas formas, yo ya no tengo corazón. El 28 de enero de 1945, Roza Shanina resultó herida cerca de Kaliningrado al estallar un obús. La heroína del ejército ruso no sobrevivió a las heridas. Su madre, que había comprendido que su hija había cruzado un punto sin retorno, le anunció la noticia a su hijo menor de este modo: Roza ha muerto y tal vez sea mejor así. ¿Cómo iba a vivir después de la guerra sabiendo que había matado a tantas personas? El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo llegaba a Berlín adelantándose a ingleses y americanos. El 24 de abril, mientras Konev sitiaba la ciudad por el sur con un movimiento de pinza, Zhukov lo hacía por el norte. Los combates se libraban en plena calle. La resistencia luchaba desesperada y encarnizadamente. No había retirada posible para los últimos combatientes del Tercer Reich. En menos de una semana, aunque todavía quedaban algunos focos de la resistencia, la suerte estaba echada. El 30 de abril, Zhukov estaba en el centro de la capital alemana. Ese mismo día, Hitler se suicidó en su búnker. Pavel Vinik, soldado de infantería de Odessa,
seguía luchando en Berlín cuando se enteró de que la guerra había terminado. De madrugada reinaba un silencio absoluto. ¿Qué pasaba? De repente recibimos un mensaje del cuartel general en nuestra radio portátil. Decía: las tropas alemanas han capitulado en Berlín. Alto el fuego. Era el 2 de mayo de 1945. Nos pusimos todos a gritar de alegría, a chillar, a llorar, a hacer disparos al aire. Yevgeny Haldey, joven fotógrafo de la agencia oficial TASS, escenificó la fotografía que simbolizaría la victoria del Ejército Rojo. 2 soldados se ofrecieron voluntarios para ondear la bandera roja en el tejado del Reichstag. Haldey envió la foto a Moscú. Se la devolvieron de inmediato. El soldado que sujetaba a su compañero por los pies llevaba un reloj en cada muñeca. Era la prueba del pillaje del Ejército Rojo. Haldey rascó el contratipo para borrar uno de ellos. La foto dio la vuelta al mundo. El 24 de junio de 1945, en la Plaza Roja de Moscú se organizaron los festejos para celebrar la victoria. El mariscal Zhukov ocupaba un puesto destacado. En medio de las tropas, iba a galope sobre el caballo blanco que le había regalado Stalin. Zhukov tenía un papel muy lucido, pero no era más que un segundón. Stalin no tenía rival. Él era el protagonista indiscutible de la victoria. Como se hacía en los triunfos del zar, los batallones arrojaron los estandartes de los vencidos a los pies del comandante supremo. Tras unos comienzos complicados y un conflicto que fue durante mucho tiempo una herida terrible, el Ejército Rojo volvía a levantar la cabeza. Pero el mundo caótico que se anunciaba después de la guerra escondía nuevos desafíos, de los que el Ejército Rojo no saldrá victorioso. ...25 de diciembre de 1991... Ante las cámaras de todo el mundo... ...el presidente Mikhail Gorbachev... ...a la cabeza de un imperio hecho trizas... ...declaraba solemnemente el fin de la Unión Soviética. Dejo mi cargo, con preocupación, pero esperanzado, porque tengo fe en vosotros y en vuestra sensatez. Os deseo todo lo mejor. En unos minutos el adjetivo soviético se eliminó del diccionario. Con él no solo desaparecía el bloque comunista, que había fracturado el mundo de la posguerra, desaparecía también el Ejército Rojo, el gran ejército soviético que forjó su leyenda, derrotando al nazismo. El Ejército Rojo, la Guerra Fría. Verano de 1945.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, unos trenes abarrotados atravesaban el territorio de la URSS. Más de 9 millones de soldados regresaban a casa. Uno de ellos era Anatoly Genatulin. Fuimos a la guerra siendo unos críos de 17 o 18 años. Ni siquiera habíamos conocido un primer amor que nos ayudase a superar esta pesadilla. No tuvimos ni adolescencia ni juventud. Todos volvimos tocados. El Ejército Rojo había ganado la Gran Guerra Patriótica. Los soldados esperaban ser recibidos como héroes. Pero sus expectativas se desvanecieron al encontrarse con un territorio devastado en el que 25 millones de personas habían perdido sus hogares. La ayuda prometida por la propaganda era irrisoria. Era muy difícil encontrar trabajo. A los inválidos de guerra no les quedaba otra salida que el mercado negro o la mendicidad. Solo la mitad de los prisioneros de guerra sobrevivió a los malos tratos, los trabajos forzados y al hambre a los que les sometieron los nazis. A su regreso, eran sospechosos de traición. Igor Trapichine recuerda su regreso al país en julio de 1945. Metralletas, perros policías. Lo cierto es que nos sorprendió un poco. El SMERS, Servicio de Contraespionaje Militar, nos encerró tras las alambradas. Considerados peligrosos, los prisioneros de guerra pasaron directamente del campo nazi al campo soviético. Los demás serían condenados a las unidades disciplinarias del Ejército Rojo o transferidos a los batallones de reconstrucción, igual de agotadores. Para Stalin, se había acabado la gloria del Ejército Rojo. Pensaba que se había vuelto demasiado peligroso, demasiado popular. Nadie, ni siquiera su ejército, podía hacerle sombra. A partir del 24 de diciembre de 1947, una serie de medidas echaron por tierra la gloriosa herencia del Ejército Rojo. El 9 de mayo, día de la victoria sobre el nazismo, ya no sería festivo. Se eliminaron las pensiones otorgadas a los veteranos con medallas. Al término del conflicto mundial, el mariscal Zhukov, héroe de Stalingrado, cayó en desgracia. Stalin utilizó como pretexto su botín de guerra y su amistad con el traidor Blasov para deshacerse de él. El general Blasov, que se pasó al enemigo durante la guerra, fue condenado por alta traición y ahorcado en 1946. Zhukov fue depuesto de sus funciones por el Politburó y enviado en misión, primero a Odessa en China y luego a la frontera de Turquestán, lo más lejos posible de Moscú. En 1949, Stalin ordenó librar a las ciudades de la Unión Soviética de los mendigos y lisiados de la guerra. Era el último clavo sobre el ataúd del Ejército Rojo. Todos, con nuestras medallas y nuestras condecoraciones, nos convertimos en paños, en trapos para limpiar el suelo, afirmó Grigori Pomeranz, voluntario en el Ejército Rojo para la defensa de Moscú en el otoño de 1941. El poder nos decía:
¿Os creéis alguien? No sois nadie. Sois un cero a la izquierda. La Gran Guerra Patriótica dio paso a un nuevo conflicto. En julio de 1945, la Conferencia de Potsdam reunió a Stalin, al británico Churchill y al presidente americano Truman. El objetivo era sentar las bases para el periodo de posguerra, pero lo único que hizo fue confirmar el enfrentamiento inevitable de los dos sistemas involucrados. Comunistas y capitalistas estaban cara a cara. A través del Plan Marshall, el presidente Truman proporcionó ayuda material a 16 países del bloque occidental. Los países liberados por el Ejército Rojo quedaron bajo la esfera de la influencia soviética. Alemania fue dividida en varias zonas de ocupación, así como la capital, Berlín. Tras el bloqueo de un año, llevado a cabo por Stalin para asfixiar a Berlín, se ejecutó la división de Alemania, así como la de Europa. La oposición este-oeste se materializó mediante un telón de acero que fracturaba el continente. El mundo había entrado de lleno en la Guerra Fría. El 9 de marzo de 1953. 4 días después de su muerte, Stalin recibió un grandioso funeral. Los soviéticos acudieron en masa desde todos los rincones del imperio para rendir el último homenaje al tirano que les había gobernado durante casi 30 años. Queridos camaradas y amigos, los pueblos de nuestro país pueden estar seguros de que el Partido Comunista y el gobierno de la Unión Soviética no escatimarán sus fuerzas ni sus vidas para mantener la unidad inalterable del partido y del Estado. Lavrent Beria, jefe de la policía política NKVD, y Nikita Khrushchev, que organizó el funeral, encarnaban la nueva dirección de la Unión Soviética. Se estaban preparando para liquidar el legado de Stalin. El mariscal Zhukov abandonó su exilio en los Urales y acudió a Moscú, donde había sido convocado. El 14 de mayo de 1955 firmó el Pacto de Varsovia, una alianza militar creada para hacer frente a la OTAN, el brazo armado de Occidente. Era el regreso del mariscal soviético. Nombrado ministro de Defensa por Khrushchev, trabajó para limpiar el recuerdo de la Gran Guerra Patriótica. Colocó estelas, levantó estatuas en Stalingrado, Leningrado o Minsk. En el jardín de infancia vivíamos una especie de perpetua celebración de la guerra, recuerda un habitante de Minsk. La maestra nos llevó al monumento en honor a Marat Kazei. Niños, mirad, es un joven héroe. No tenía más que 14 años cuando se hizo estallar con una granada matando a muchos fascistas. Cuando seáis mayores tenéis que ser como él. Yo estaba convencido de que me alistaría tan pronto como terminase la secundaria.
Los veteranos, invitados a contar sus experiencias en las aulas, despertaban las vocaciones. Después de los años oscuros de la posguerra, el ejército volvía a ser atractivo. El 25 de febrero de 1956, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev, que se había hecho con el poder, hizo oficial la desestalinización al revelar su informe secreto sobre los crímenes de Stalin. También condenó el culto de la personalidad y anunció la liberación de los prisioneros de guerra encarcelados. 1,5 millones de veteranos recuperaron la pensión que Stalin había suprimido 10 años antes. El informe Khrushchev se difundió por toda Europa Central, alimentando las esperanzas de liberación de los países hermanos. A partir del 28 de junio de 1956, comenzaron los disturbios en Polonia. Se extendieron rápidamente a Hungría, donde los manifestantes exigían la independencia y la democracia. Khrushchev y Zhukov enviaron al Ejército Rojo para sofocar la insurrección. Cuando los tanques soviéticos entraron en Budapest el 24 de octubre de 1956, la situación era más impactante de lo que se imaginaban. En la Plaza de los Héroes, los revolucionarios húngaros habían desmontado la estatua de Stalin. En pie, húngaros, la patria nos llama. Ha llegado el momento. Ahora o nunca. Vivir como esclavos o ser libres. El día anterior, la policía política había disparado sobre los estudiantes. Juramos ante Dios, el Dios de Hungría. Juramos que nunca volveremos a ser esclavos. Para defenderse y hacer frente, los manifestantes utilizaron los arsenales del ejército húngaro. Desde los tejados lanzaban granadas y cócteles Molotov a los tanques. Los soldados estaban abrumados. El Kremlin perdía poco a poco el control de la situación. El 4 de noviembre, nada menos que 2.500 carros blindados soviéticos invadieron Budapest. Las órdenes de Zhukov eran claras: limpiar de chusma, desarmar la contrarrevolución. Si nos marchamos de Hungría, declaraba Khrushchev, los imperialistas estadounidenses, británicos y franceses lo percibirán como una debilidad de nuestra parte y pasarán a la ofensiva. No tenemos elección. A finales de noviembre, la insurrección fue aplastada. Las cifras oficiales declaran 2.500 víctimas en el bando húngaro, más de 19.000 heridos y 10.000 detenciones. En medio del caos, 180.000 personas huyeron hacia el oeste. El Ejército Rojo había demostrado su valía en la nueva misión de mantenimiento del orden.
Había llegado el momento de que Zhukov profesionalizase su ejército. Los soldados ya no serían requisados para labores agrícolas o cualquier otra tarea que no formara parte de su función. Zhukov aprovechó para reducir drásticamente los efectivos. En 2 años, el Ejército Rojo pasó de 5 a 3 millones de hombres. El equipamiento y el armamento se modernizaron para poder competir con el arsenal estadounidense. En el contexto de la Guerra Fría, la bomba atómica lo cambió todo. El mundo entró en lo que se denominó como el equilibrio del terror. Diseñada en 1949 por científicos nazis en los laboratorios de la NKVD, el arma nuclear no debía escapar al control del ejército. Zhukov logró supervisar este sector en auge. Estados Unidos ya había producido más de 3.000 ojivas nucleares, mientras que la Unión Soviética apenas unas 300. El 14 de septiembre de 1954, en la Operación Bola de Nieve, los soviéticos lanzaron una bomba atómica a 8.000 kilómetros de altitud, al sur de los montes Urales. Zhukov contempló la prueba nuclear a 10 kilómetros de la explosión que levantó las gorras de los observadores. Los efectos de la radiación sobre los soldados y las poblaciones circundantes sigue siendo, hoy por hoy, un tema tabú. Dichas armas se desarrollaban en ciudades ocultas que se construyeron en la década de los 40 para alojar a quienes trabajasen en los ámbitos ultrasensibles de las armas nucleares, biológicas o químicas. Ciudades que no aparecían en los mapas. Los soldados y científicos que vivían allí estaban bajo la constante vigilancia de la KGB, la nueva NKVD. Un científico que vivió en una de estas ciudades prefiere hablar de las ventajas. Teníamos un buen sueldo, ganábamos un 20% más que en cualquier otro lugar. Podíamos comprar cosas que no estaban al alcance del resto del país. En nuestras tiendas había salchichas, un producto que escaseaba en la Unión Soviética. Paralelamente a la carrera nuclear, estadounidenses y soviéticos emprendieron la carrera espacial en una pugna por la conquista del espacio. El ingeniero militar Sergei Korolev, que diseñaba misiles de largo alcance, convenció a Zhukov de que podían atravesar la estratosfera e incluso enviar hombres al espacio. El programa espacial estaba bajo la autoridad del Ejército Rojo. El lanzamiento del Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, fue un éxito. Al mes siguiente, el Sputnik 2 fue puesto en órbita.
A bordo iba Laika, una perrita callejera que habían encontrado en las calles de Moscú. Ella fue el primer ser vivo en volar al espacio. La perrita moriría 7 horas después del lanzamiento del cohete. Tiempo suficiente para demostrar que era posible sobrevivir a los efectos de la ingravidez. Estados Unidos iba muy por detrás de la Unión Soviética en la carrera espacial. Para avanzar y recuperar terreno, Estados Unidos creó la NASA e invirtió masivamente en vuelos tripulados. Entre 1957 y 1961 septuplicó el presupuesto de la agencia espacial hasta pisarles los talones a los soviéticos. Pero el Ejército Rojo seguía por delante. El 12 de abril de 1961, Radio Moscú difundió un comunicado que asombró al mundo. Aquí Moscú. Aquí Moscú. Un comunicado de la agencia TASS relativo al primer vuelo del hombre al espacio. Yuri Gagarin, militar de 27 años, giró en órbita a una velocidad de 28.260 kilómetros por hora. El ingeniero Korolev supervisó la preparación del vuelo. Cosmonauta, aquí la Tierra. Aquí el cosmonauta. Veo la Tierra. Distingo los relieves, los bosques, los ríos, las nubes, los cúmulos. A mi alrededor todo es hermoso. Muy hermoso. Tras 2 horas de vuelo, Gagarin regresó a Tierra. En un solo día se había convertido en una leyenda. Todos salimos a la calle, recuerda Margarita Pogrevitskaya. Reíamos, nos besábamos, llorábamos. Svetlana Alexievich recuerda la reacción de su padre. Había empezado a creer en el comunismo. Gracias a Gagarin éramos los primeros. Nada era imposible para nosotros. Este triunfo era principalmente del ingeniero a cargo del programa espacial, Sergei Korolev. Pero para el mundo entero, era de Khrushchev. En 1962, un año después de la construcción del Muro de Berlín y de la elección de John Fitzgerald Kennedy como presidente de Estados Unidos, el mundo contuvo la respiración. Buenas noches, queridos conciudadanos. Este gobierno, como prometió, se mantiene vigilante ante el refuerzo de la presencia militar soviética en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba estuvo a punto de lanzar a las dos superpotencias a una guerra atómica. Para calmar las cosas, Kennedy y Khrushchev emprendieron el camino de la distensión. Gracias a la diplomacia se pudo reanudar el diálogo. Sin embargo, Estados Unidos y la URSS siguieron enfrentándose en guerras subsidiarias en terceros países. En Vietnam, Oriente Medio y Latinoamérica. El Ejército Rojo suministró ametralladoras Kalashnikov, misiles tierra-aire, aviones de combate, instructores militares
a la que la propaganda llamó la lucha de los oprimidos. La juventud soviética se sentía apasionada por el internacionalismo, en particular por Cuba y la revolución castrista. Margarita Pogrevitskaya estudiaba medicina. Todos soñábamos con Cuba. Era tan fácil engañarnos. Pero aún así, nunca olvidaré esa época tan emocionante. Los sueños de libertad de los condenados de la tierra regresaron como un boomerang al seno de Moscú. En Checoslovaquia, la primavera de Praga desafió al Kremlin. Alexandre Dubček, primer secretario del PC local, promovía un socialismo con rostro humano. Sus reformas iban desde la abolición de la censura hasta el multipartidismo, pasando por la detención del jefe de la policía política. La historia se repite. En la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, 300.000 soldados del Pacto de Varsovia, en su mayoría soviéticos, invadieron Checoslovaquia. Leonid Brezhnev, sucesor de Khrushchev, envió el Ejército Rojo para restablecer el orden. El soldado Boris Smelev se veía volviendo a casa como un héroe. Nos esperábamos un grupo patético de contrarrevolucionarios a los que derrotaríamos rápidamente. Podíamos imaginar la alegría y el reconocimiento de los checoslovacos, lanzando flores a los tanques como en 1945. Los soldados ignoraban que los checos respaldasen mayoritariamente las reformas de Dubček. No entendían nada. Los rostros de la gente en las calles se endurecieron, recuerda el soldado Smelev. ¿Qué estáis haciendo aquí?, nos preguntaron mientras examinaban nuestros equipos. Vencer la contrarrevolución. Pero fijaos bien, vivimos felices. No hay ninguna contrarrevolución. El diálogo de sordos se repetía en cada cruce, con cada tanque. La confrontación, inicialmente pacífica, fue tensándose con el paso de las horas. Los manifestantes se apostaron frente al edificio de la radio pública, que seguía denunciando la invasión. Las tropas del Pacto de Varsovia abrieron fuego. Lejos de calmar los ánimos, el golpe de fuerza acentuó la determinación de los habitantes de Praga, que taparon con pintura blanca los nombres de las calles para desorientar a los invasores.
Los comerciantes colocaron mensajes hostiles al gran hermano ruso en los escaparates de las tiendas. Las tiendas de alimentación se negaron a vender comida a los soldados extranjeros. El alto mando soviético estaba convencido de que la población checoslovaca los alimentaría. No habían previsto nada para su abastecimiento. El 22 de agosto, bajo presión de Brezhnev, Dubček capituló. La primavera de Praga había pasado a mejor vida. Pero Moscú mantuvo sus tropas en suelo checoslovaco. El Ejército Rojo estaba despistado. Algunos oficiales estaban convencidos de que los manifestantes estaban manipulados por Occidente y de que el ejército soviético había impedido la Tercera Guerra Mundial. Otros pensaban que la represión de Praga manchaba la reputación del Ejército Rojo y no descartaban nuevas revueltas. Las preguntas de los oficiales eran el reflejo del desconcierto de los soldados. La investigación y el desarrollo del arsenal militar absorbían una parte cada vez más importante del presupuesto de defensa, en detrimento de sus condiciones de vida. En los cuarteles abarrotados, cada soldado disponía de menos de 2 metros cuadrados para uso personal, cama incluida. La cantina era una constante decepción. Raciones muy pequeñas y nada de productos frescos. Extinción de incendios. A la hoguera antes de que se apague. El acoso era el pan nuestro de cada día de los jóvenes reclutas. El director Alexei Kaniutin lo contó en un apasionante documental. ¡No la apagues! Janostev, ¿no te han enseñado a desnudarte deprisa? Veo que tú... Cuidado. ¿No puedes darte más prisa? En posición. Tienes 5 segundos. Vale. ¿Entendido? Corre a toda velocidad. Hasta la armería. ¿A dónde? ¿Lo pillas? Allí, joder. Donde os dan por detrás. En posición. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelve. Imbécil. ¿Pierdes los pantalones o qué te pasa? La violencia, el crimen organizado, las violaciones se generalizaron en los cuarteles. El racismo se ejercía con la mayor brutalidad. ¿Por qué estás fuera de tiempo? La inmensa mayoría de los oficiales eran rusos. Las otras nacionalidades estaban relegadas a los rangos inferiores. Sobre los brazos. 1, 2. De pie. Otra vez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 y medio. 1 y medio. He dicho 1 y medio. Joder. El Ejército Rojo se convirtió en algo que provocaba rechazo. Los que tenían más estudios intentaban por todos los medios posibles evitar el servicio militar obligatorio. Entre 1954 y 1978, el número de jóvenes que intentaron escapar del servicio militar se cuadruplicó y pasó del 9% al 38%. Los reclutas que se alistaban eran hijos de obreros o de oficinistas. A la mayoría le daba igual la defensa del comunismo y la lucha contra el imperialismo. El general Epichev,
jefe de la dirección política del ejército dio la voz de alarma. Los jóvenes reclutas difunden ideas políticamente ingenuas, pacifistas e indiferentes a la guerra que libran nuestros enemigos de clase. Los ideales de la revolución bolchevique y de la gran guerra patriótica quedaban muy lejos. Para la nueva generación de soldados, el ejército representaba sobre todo una garantía de empleo y unos beneficios sociales como un salario regular o la vivienda oficial, un escudo contra la crisis económica que se estaba afianzando. Pero a finales de la década de 1970, la crisis afgana hizo que el Ejército Rojo levantase cabeza. Noor Mohammad Taraki, presidente afgano en el poder desde 1978, contaba con el apoyo de la Unión Soviética. El 14 de septiembre de 1979 fue eliminado por el primer ministro que quería distanciarse de Moscú. El Kremlin, preocupado, amenazó con una intervención armada. No era una decisión unánime. Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores, era el más reticente. ¿Contra quién vamos a luchar? Se trata de un asunto interno de Afganistán, objetaba. Brezhnev, a sus 73 años, llevaba 15 gobernando la Unión Soviética. Enfermo, solo escuchaba al jefe de la KGB, Yuri Andropov. Este último aseguraba que la intervención solo duraría unas semanas. Los objetivos de la guerra eran muy claros. Instalar en el país fronterizo un gobierno favorable al Kremlin. En resumen, una operación policial como la de Budapest en 1956 o Praga en 1968. El 24 de diciembre de 1979, las dos primeras divisiones aerotransportadas de la Operación Praga aterrizaron en Kabul. Ejecutaron al autoproclamado presidente y tomaron el control de los aeropuertos del país. A los 3 días, 20.000 hombres equipados con armamento pesado tomaron Kabul y otras ciudades afganas. El Kremlin instaló en el poder un gobierno que le era favorable e impuso a sus asesores en todos los niveles del Estado. El 1 de enero de 1980, 55.000 soldados soviéticos acamparon en el país. 3 meses más tarde, eran 85.000. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo volvía a luchar. Al principio todo iba según lo planeado. ¿Qué podían hacer unos campesinos vestidos con pantalones bombachos ante una fuerza como la soviética? Cantaba victoria antes de tiempo el mariscal Sokolov. No contaban con la determinación de los combatientes afganos
ni con la debilidad moral de los soldados del Ejército Rojo. La invasión soviética provocó una oleada de patriotismo y un renacer de la religiosidad entre la población. Los soviéticos eran vistos como el invasor ateo, que intentaba imponer su fe infiel por la fuerza en tierra musulmana. Para hacerles frente, crearon grupos de combatientes. A diferencia de los invasores, los muyahidines conocen las rutas escarpadas, los valles profundos, cada pueblo de su región, por pequeño que sea. Lideraban una guerrilla eficaz, alimentada por el suministro de armas americanas y saudíes. Los carros blindados soviéticos resultaban poco eficaces frente a las emboscadas y el hostigamiento. El Ejército Rojo perdía terreno. Los muyahidines no hacían prisioneros. Las torturas y las ejecuciones que les tenían reservadas horrorizaron a los soldados soviéticos. El Ejército Rojo no se quedaba atrás. Cada vez eran más frecuentes los saqueos y las violaciones. Aldeas enteras quedaron reducidas a cenizas. Se estima que en 1983 el 50% de las escuelas, el 60% de los hospitales y el 70% de las cooperativas agrícolas fueron destruidos. Hoy en día, el número de víctimas sigue siendo un misterio. Los soldados como Evgeny Koltenikov empezaban a tener dudas. Fui yo quien pidió en la oficina de reclutamiento que me enviaran a Afganistán. En las sesiones de entrenamiento político nos hablaban de hazañas militares y actos de valentía. Odio haber sido tan crédulo. Las condiciones de vida eran mucho peores que en los cuarteles de la Unión Soviética. La enfermera Tatiana Gaisenko recuerda: nuestros soldados morían por 3 rublos al mes. Comían carne podrida, pescado podrido. Todos teníamos escorbuto. A mí se me cayeron los colmillos. Intimidación, explotación violenta de los jóvenes reclutas por los soldados veteranos. Todos los fallos del Ejército Rojo se agravaron en Afganistán. El alcohol, el hachís y la heroína eran las únicas vías de escape. Les daba fuerzas, les liberaba de todo, narra la enfermera Tatiana Gaisenko. En ese estado era más fácil matar.
No se sentía odio ni piedad. Era más fácil morir. Los reclutas estaban asignados en puestos avanzados, islotes de soledad plantados en medio del desierto rocoso. Permanecían en ellos 18 meses, sin hacer nada, esperando un ataque de los muyahidines. Solo tenían derecho a un permiso de 10 días, que pasaban en campamentos de descanso. No tenían autorización para ir a sus hogares. Al final de su servicio, los reclutas como Evgeny Kotelnikov recibían una fuerte advertencia sobre lo que podían o no decir en público. No se permite hablar de los muertos porque somos un ejército grande y poderoso. No disparamos, ni bombardeamos, ni envenenamos. Somos un ejército grande, poderoso y moralmente sano. La preocupación carcomía a la sociedad soviética. Todas las familias tenían un hijo, un hermano o un primo en el Ejército Rojo. Aunque las noticias elogiaban las victorias, el final del servicio se posponía continuamente. Nadie se atrevía a preguntar nada por no llamar la atención de la KGB. Las familias permanecían en una incertidumbre que el Estado mantenía hábilmente. La enfermera militar Tatiana Gaisenko recuerda: ni siquiera podíamos escribir la verdad en el certificado de defunción. Cuando los chicos pisaban una mina escribíamos: fallecido en un accidente de tráfico o fallecido por intoxicación alimentaria. En un cementerio a las afueras de Minsk, un padre se lamentaba indignado. Yo quería poner en la lápida de mi hijo muerto en Afganistán, pero nos lo prohibieron. Pagamos al sepulturero para que añadiese RDA por República Democrática de Afganistán. Por esas 3 letras me convocaron regularmente durante un año. En ese mismo cementerio, una madre mandó borrar el epitafio oficial de la tumba de su hijo e inscribir en su lugar: ¿por qué? La guerra se prolongaba. En 1984, el apoyo del presidente estadounidense Ronald Reagan a los muyahidines alcanzó los 280 millones de dólares. La Unión Soviética estaba exhausta, víctima de la escasez y del descontento. Mikhail Gorbachev, nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, comprendió que no se podía ganar la guerra. Para él, se trataba de encontrar una salida digna al conflicto. Antes de finales de 1986, 6 regimientos regresarán de Afganistán. Un regimiento blindado, 2 de infantería motorizada y 3 de defensa antiaérea con armas y material. Mientras los primeros regimientos de Afganistán eran repatriados, 500 familias de soldados exigían noticias de sus hijos. La creación del Comité de Madres de Soldados estremeció al poder. Bajo la Glasnost que inició Gorbachev, ya no se aplicaba la censura. Fue el comienzo de la gran exposición. Miren las fotos. Deberían llamar su atención, asustarles. Son unos niños. Desertaron para salvar su pellejo. Y no es nada nuevo.
Y ustedes dicen que son unos criminales. El silencio del Estado, los errores estratégicos, los maltratos, el racismo, las violaciones. Todo lo que corrompía al ejército salió a la luz pública. Sufrieron agresiones, violaciones en su regimiento. Huyeron en busca de ayuda, pero los cogieron, los devolvieron a sus regimientos sin ni siquiera molestarse en realizarles un examen médico. Miren las fotos. Fascistas, sois peores que los alemanes. Torturadores. No les deis vuestros hijos. No tendréis a mi otro hijo. Dejadles vivir. El 15 de febrero de 1989, el Ejército Rojo tiró la toalla. Los últimos vehículos blindados abandonaron Afganistán. El conflicto duró casi una década, el doble que la Gran Guerra Patriótica. Sentimos nostalgia. Claro, ¿quién te espera en casa? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas. ¿Y una novia? Sí, también. Y la historia se aceleró. El 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín abrió la vía de la reunificación alemana. El 30 de septiembre de 1990, la República Democrática Alemana se retiró del Pacto de Varsovia. Las democracias populares recuperaron el control de su destino y reclamaron la marcha de los soviéticos. Más de 650.000 militares volvieron con sus familias a la Unión Soviética. El poder continental de Rusia había dejado de existir. El país más grande del mundo era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y con él, el Ejército Rojo. Gorbachov intentó salvar lo que se pudiese salvar, pero ya era demasiado tarde. En agosto de 1991, con el respaldo de la KGB, un grupo de oficiales del Ejército Rojo que rechazaban la desaparición de la Unión Soviética intentó un golpe de Estado en Moscú. Esta vez no era en Praga ni en Budapest, donde los tanques se enfrentaban a la población, sino en la mismísima capital de Rusia. Boris Yeltsin, que lideraba la oposición a Gorbachov, desafió el intento de golpe de Estado de los militares, hecho que le propulsó a la presidencia de la nueva Rusia. En 1992, el Ejército Rojo pasó a llamarse Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Contaba entonces con cerca de 3 millones de hombres. Reestructurado y reducido, en 20 años perdió la mitad de sus efectivos. Vladimir Putin, que asumió el poder el 26 de marzo de 2000, continuó con las transformaciones iniciadas por su predecesor. Ha aprovechado el poder para escribir una novela nacional que recupera la herencia del Ejército Rojo y la de los ejércitos zaristas, reavivando el patriotismo de la población.
Con la modernidad postsoviética, desapareció el Ejército Rojo. Pero no ha impedido que su recuerdo se haya mantenido en el tiempo, convirtiéndose en todo un mito. Aún son muchos los que hablan del heroísmo del pueblo y del destino de la nación, de la Rusia eterna que, pese a todo, ha sobrevivido a las tragedias de la historia.